Casa de Petersburgo? Lo de Grija no tanto. Esto se habían olvidado que me llamaban Grija, no sé. Ahora ya has recordado tú. ¿Y Grafista de Petersburgo lo has oído? Sí, diseñador, diseñador no sé qué. Y programador también. También, que es erróneo. No, yo no he programado en mi vida nada de Petersburgo, por suerte. Por suerte. Sí. Bueno, el motivo por el que estamos aquí es para hablaros un poco, muy coloquialmente, de la historia de los videojuegos de terror. No survivals como tal, sino juegos que tienen como temática central, sobre todo artísticamente, el género del terror. Ambos hemos crecido con películas de este género, desde bien pequeños. Ambos dimos el salto cuando tuvimos en la informática, y unir esos dos mundos que tanto nos fascinaba ha hecho que a día de hoy tengamos inquietud por conocer de dónde viene todo este género, cuáles son los primeros pasos. Rijan, en este caso no vamos a poder por ahora acompañar la charla con las imágenes que teníamos pensadas, pero habíamos pensado empezar un poco, como siempre, por el principio. En tu caso, Rijan, tú creo que arrancaste con ya PC, ¿no? Directamente, PC XT. Empecé CGA, o sea, que cosas ahí muy... Terroríficas, porque sí, no hacía falta. Gráfica por los propios 4 colores aquellos que ya conocéis todos de la CGA. Así que todo el tema de Nosferatu que tenemos aquí, de Spectrum y demás, eso yo lo vi en casa de mis primos y en revistas y en amigos y demás. O sea, yo y empecé con un ordenador con 4 colores, como os digo, de CGA, y ahí había poquitas cosas. O sea que sí, lo ideal sería empezar con lo que es el juego en 8 bits, que es juegos como Nosferatu, juegos del CPC, juegos del Spectrum, y ahí yo creo que tú lo tienes mucho más claro. Como ahí tenemos poco rato y hay bastante aspecto que cubrir rápidamente, creo que la mayoría de vosotros conoceréis que, por ejemplo, tenemos en Atari 2600 una conversión de Halloween o de Una Matanza de Texas, juegos que no aportan nada al género, pero sí que cuya base es estas películas tan conocidas de terror. En los 8 bits yo sí que pude jugar un Spectrum, un 48K, con mi primer ordenador, y al ser un género que tanto me gustaba, me saqué las castañas del fuego para encontrar títulos de este género. No pude disfrutar en su momento con los primeros que me gustaría comentar, que serían las aventuras conversacionales de CRL. Tenéis muchísima información en el libro de la aventura colosal de JMV, Jesús Martínez del Vals. Y lo que comentábamos el yo antes a micro cerrado es que todo este género parte como el cine de unos pilares muy básicos. Se centra mucho en lo que es la literatura clásica, y los videojuegos también aprovechan un poco las licencias de películas. No tanto como las obras clásicas de terror, como por ejemplo CRL, que cuenta en su haber con el primer juego censurado, tiraba de Drácula, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Luego tenemos, como bien comentaba Alberto, en nuestras manos una copia del compañero nuestro del juego de Nosferatu. Es una aventura isométrica que yo creo que puede ser el primer juego que, aunque a mí no me dio miedo, sí que me despertó cierto desasosiego. Este juego además es una conversión, una adaptación de la película de Werner Herzog, que es el remake que hicieron del original de Murnau. Un juego blanco y negro, pero con una estética muy marcada. Me gustaría poder mostraros alguna imagen para que vierais cómo estaba diseñado todo, las ventanas, el mobiliario. Era todo con un ambiente muy gótico que intentaba trasladar en la medida de lo posible con lo complicado que es el ambiente de una película de terror. Había 2 títulos muy rápidamente para saltarnos estos 8 bits a recargar. Uno de ellos sería Aliens, conversión de la película, que quizás para mí puede ser el primer survival horror que yo viví. Un juego que se podría definir como una aventura en primera persona cuyo mayor aliciente era el sonido. Cuando estábamos en una habitación con un mapeado enorme, estábamos en una habitación donde un alien nos acechaba, escuchábamos un vídeo que se iba incrementando conforme el tiempo que tenemos para enfrentarnos a este alien iba disminuyendo. Eso generaba muchísima tensión, porque no veías el juego, a pesar de que no era libre como Wolfenstein, sí que dejaba rotar. Y hasta que escuchabas el pitido y dabas con el alien, empezabas a ponerte nervioso porque ese pitido empezaba a ir cada vez más rápido. Y otro de ellos, que es un juego muy interesante, y creo que en este caso Fran también podrá comentar, es el juego de Zombie de Ubisoft. No es una adaptación de la película de Zombie como vimos aquí, porque la película de Zombie es El Amanecer de los Muertos, originalmente el Amanecer de aquí se llama Zombie. Con lo cual no es la licencia de esa película, pero sí que va bastante pespuntilla sobre la temática de este juego. Un juego también de primera persona, totalmente aventura, donde el mayor aliciente que yo vi y hemos visto hace relativamente poco con Zombie es que tú podías hacer ciertas acciones o recoger ciertos objetos con un personaje, y ese personaje cuando moría se convertía en zombie, y si querías recuperar ese objeto tenías que ir a acabar con él. Algo que hemos visto y nosotros hemos celebrado mucho en el Zombie de Ubisoft para la penúltima consola de Nintendo, para Wii U,
Ouija, que es un juego que además en principio era exclusiva, luego se puede jugar con él en las consolas actuales, PlayStation 4 y demás, y es un juego que merece mucho la pena porque lo primero que utiliza, como debe ser, las características de la Wii U, que es el mando táctil, la pantalla del mando y demás. Y es un juego que el heredero de aquel juego que estaba comentando Ignacio de Spectrum, y que además genera situaciones de terror que aquel juego original de Spectrum no podía generar. Y es algo que me gustaría remarcar, que es por qué los juegos de aquella época de 8 bits, con una limitación técnica bastante importante, visual por otro lado también, por qué se basaban en, por así decirlo, personajes existentes en la literatura y en el cine de terror. Porque yo creo que no podía generar terror de otra manera, solo basándose en algo que ya generaba terror, que ya teníamos grabado en el subconsciente que eran personajes de terror. No hubo prácticamente, a lo mejor nos equivocamos, pero no hubo ningún videojuego de terror que presentara un personaje nuevo en esa época. Era muy difícil, porque el terror venía ya heredado de lo que el propio medio anterior donde venía el personaje lo heredaba. Ya fuera algo concreto como Nosferatu o algo como Drácula, o ya algo más genérico como puede ser Zombie. Y es algo que la propia limitación técnica que llevaba a los creadores de la época. Y con la versión mejorada del Zombie que salía en Wii U, ya realmente ahí no teníamos que preocuparnos por sacar terror solo por el que hay zombies, sino que el propio diseño del juego es el que generaba terror. Y la utilización del mando y la pantalla táctil como un elemento diferenciador. Sí, un segundo a ver si nos puede poner... Sí, porque es interesante acompañar todo esto que estamos hablando de las limitaciones técnicas, sobre todo para la gente que no conoce los juegos de la época, realmente como juegos tan simples, con algunas además cámaras, que son cámaras alejadas. Estamos viendo personajes estamos viendo nuestro juego, nuestro personaje manejado desde lejos, es muy difícil ver una situación tan alejada y que nos genere tensión. Vale, así va a funcionar bien sin imagen de evolución. Bueno, mientras intentamos sacar la imagen sobre lo que comentabas tú, además, Alberto, hay una cosa que me parece un acierto tanto de Zombie como el Zombie, es el hecho de que te puedas identificar con un personaje anónimo. El hecho de que tú pierdas el personaje que controlas significa que has tirado por tierra todos los avances que has realizado. Es más, en el Zombie U también tienes que ir a recuperar tu material, que posiblemente lleve un zombie con un poder bastante superior al que llevaría un zombie normal. Estos pequeños alicientes son los que hacen que cada partida que juegues con el estrés de que cuando gires, como vayas a lo loco, ese giro puede provocar tu muerte y todo lo que hayas realizado perderlo. Ese es el acierto que realizó Ubisoft en su momento con un juego de Spectrum en 8 bits de 48K, es que ese 48K me parece una auténtica barbaridad y que supo adaptar muy bien a la versión de Wii U que comentaba Alberto. Sobre más juegos de 8 bits en cuanto a informática, yo comentaría estos tres. Para mí son los tres pilares fundamentales, a pesar de que hay más juegos en estos formatos que tiran un poco de la estética o de juegos con estética de terror. Podríamos hablar un poquito de la familia Adams, de los Munster, pero también hay que recordar que en consolas hay dos juegos que para mí son bastante importantes por varios motivos. Uno de ellos sería Sunfone, de Capcom, para Nintendo de 8 bits, que incorpora lo que sí que se podría considerar un survival horror actual. Es un juego que técnicamente me parece una barbaridad, con varios personajes donde si el personaje moría, todo lo que llevaba ese personaje lo perdías y podría pasar que la aventura se quedara colgada o adelantar fuera mucho más difícil. Y otro que me parece muy bueno por muchos motivos y sobre todo por ese binomio que hablábamos de cine y videojuegos sería Clock Tower para Super Nintendo. Es un juego que a día de hoy, con un poco más de bagaje, si vas buscando información, bebe de dos fuentes muy importantes. Una sería Fenómena, que es un clásico de Dario Argento, donde la protagonista es Jennifer Connelly, que se ve claramente reflejada en este juego. Y otro de ella sería un slasher bastante desconocido que sería de Barney, que aquí se llama La Quema. El personaje en este slasher es armado con unas tijeras
Y eso se traslada a este octavo, donde no te puedes defender del enemigo, te puedes esconder, puedes huir de él, pero no puedes plantarle cara. Eso sumado a un diseño muy bonito, en una mansión victoriana también, con gente muy extraña, hace una especie de mezcla de David Lynch con estas dos películas que se han comentado, que además lo podéis disfrutar en castellano, gracias a las traducciones que ha ido realizando los fans, que me parece una auténtica maravilla, con una banda sonora también que influye muchísimo en el desarrollo. Y una cosa que es muy importante que vemos a partir del salto de esta clase de género a los ordenadores de la época, a los PCs de la época, sería por ejemplo la banda sonora. Es muy importante tener una banda sonora inmersiva o un sonido que acompañe. Un juego que tiene que salir tiene que ser a la edad, con narices. El juego que para mí es la fusión perfecta de terror y cine, donde ya se usan planos de cámara, tiros largos para que tú te veas involucrado en el género y te puedan asustar de la mejor manera posible. Es que ahí justo estás hablando de los juegos que fueron como el puente de lo que vino después, que fueron los de inicio de los 90, y demás. Que de hecho, yo creo que ha habido mucho desconocimiento sobre eso. Yo creo que incluso yo estaba he tenido ese desconocimiento de decir siempre Resident Evil, el original era Alone in the Dark y tal y cual, olvidando un clásico como Sweet Home, que realmente es el origen de lo que luego fue Alone in the Dark para luego surgir de Resident Evil. Y ahí justo estamos pasando de lo que he contado antes, de los 8 bits, problemas técnicos para poder generar terror. Llegamos a finales de los 90, porque estos juegos son, si no me equivoco, del 88, 89, podría ser. ¿Alone in the Dark? No, los juegos justo anteriores, Sweet Home, que has comentado tú. Creo que es el 88. El 89, que es justo el pre-evolución a lo que va a venir después, que es Alone in the Dark, que ya sé que realmente coge el género de terror, analiza qué puede hacer, de repente empieza las máquinas tienen suficiente potencia para empezar a tener 3D, pero siempre es algo que te permite una libertad que está mucho más cercana al cine de lo que era juego en 2 dimensiones. Y empieza, y te mete un lenguaje medio de cine, porque de hecho yo creo que para mí fue la primera vez que vi un juego en el que los planos tenían una cercanía mucho mayor a lo que realmente estábamos viendo el cine. Entonces, a ver, supuso cojo lo que ha hecho alguien a finales de los 80, de los 3 años y del 91, a un juego que técnicamente por un lado era bastante bruto y por otro lado presentaba una historia interesante y en un trasfondo y con una técnica que es mucho más cercana al cine que lo que era el videojuego hasta el momento. Si no somos de Maquitos, ¿se sabe? ¿Alguno que controle Maquitos está por ahí? Domingo, sube un momento. Sí. ¿Esto qué es? ¿Me escuchas a mí? ¿Esto qué es? Ahora que pensábamos que lo habíamos conseguido, casi se me No decía que esto era fácil, estaba hecho para... Vamos a pasar del tema. Podéis subir todos uno por uno, por favor, hasta que quede con las teclas de ya que se quede. Bueno, seguimos y si lo consiguen los compañeros, pues ya veremos. De todas formas, todo esto que estamos hablando podéis encontrar más información tanto en los podcasts que hemos realizado en fase bonus, donde dedicamos un especial a Sweet Home, donde comentamos todo aquello que está hablando Benja, y también en varios vídeos que tenemos que realizar para YouTube. El acierto que tenemos en Alone in the Dark, como tú comentas, es la inclusión.
inclusión de tiros de cámara. Podemos elegir entre dos protagonistas, cosa no muy normal hasta la época. Una ausencia total de munición, aunque si eras precavido y sabías evitar los conflictos, podías acabar la partida con bastante munición. Pero otra cosa que me parecía impresionante, y yo no había visto hasta la fecha, era la inclusión de enemigos que no podías derrotar de ninguna manera. Y la inclusión también de escenas para no añadir tensión al juego, pero sí añadirle belleza. Esto que os comento... Vale. Ahora parece que sí. Bueno, lo que os comentábamos... Vamos a ir muy rápido, esto que os comentábamos. Todas estas fotos son material que tenemos tanto Greyhound como yo de nuestras colecciones. Llevamos coleccionando años este tipo de juegos, con lo cual, bueno, de todo lo que cabe tenemos una extensa colección. Os comentábamos dos personajes. Gráficamente veis que es muy prehistórico. El inicio de las 3D, como comentó Greyhound, fue muy fuerte, muy duro, a pesar de que no es obviamente el primer juego 3D, ni muchísimo menos. La técnica Facescape se lleva usando ya en ordenadores de 8 bits. Y a por muy feo que lo veáis en cuanto al 3D, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época donde este juego está en alta resolución. O sea, este juego, lo estáis viendo, tiene dos modos, alta y baja resolución, y está en alta, para que os hagáis una idea. Una cosa muy interesante, que no se nos olvide, todo aquel material que incluye estas ediciones. Si os fijáis, ahí detrás tenéis, bueno, detrás mío, tenéis la caja de Alone in the Dark, que incluía, si os fijáis, tenéis como una especie de librito pequeño. Esas son las claves del juego. Es un librito minúsculo y en cada página tenéis un objeto que sirve para las contraseñas para entrar en el juego. Incluye un periódico donde nos van informando de la muerte en esta mansión del feto del antiguo dueño y un poco nos pone en situación. Estos añadidos que estábamos comentando servían que cuando tú entraras en el juego ya tuvieras empapado de todo aquello que la historia te quería contar. Una manera de envolverte en la atmósfera. Al igual que el que tenéis aquí, que es Shadow of the Comet. Ambos juegos, tanto Alone in the Dark como Shadow of the Comet, cuentan con la licencia de Carlos Blue, como podéis ver. Otro juego que físicamente, con solamente papel, hace que el juego se enriquezca de una manera maravillosa. Tenéis ahí un pequeño objeto que se llama Arkham Planetarium. Esas son las contraseñas del juego. Eso que veis en el centro es una pequeña lupa que al mirar a través nos abrió una especie de constelación y el juego nos preguntaba que qué constelación está en cuál cuadrante. Y si os fijáis, hay dos fotos ahí que me imagino que reconoceréis a dos actores muy importantes, que serían Jack Nicholson y Vincent Price. El Shadow of the Comet lo que tiene es una narrativa fantástica y no tiene ningún tipo de violencia como sí podía tener, o de acción como podía tener Alone in the Dark. Tuvo una continuación, Prisoner of Ice, que ya cambiaba el modo gráfico. En este caso estamos viviendo, y luego lo veremos más con la charla de Greyhound, el salto a lo que venía en CD, porque cuando estábamos en el 92-93, muchos de nosotros no sabíamos todavía para qué venía el CD, más que para recopilar disquetes que teníamos perdidos y juntarlos en un CD. No sabíamos exactamente cuál iba a ser el futuro. Se toman dos caminos, por así decirlo. Una es la inclusión en audio CD, que saca Alone in the Dark mucho partido de ello para tener una banda sonora preciosa, además de terrorífica, y otro sería mucho vídeo digital y las técnicas infográficas. En este caso, Prisoner of Ice es una aventura que gráficamente no me gusta, me parece fea, a pesar de que es muy interesante. En esta época tú también tirabas de esta clase de juegos, y no sé cómo veías esta inclusión de los gráficos, porque sí, o sea, se olvidaban los de más sencillo para volver a gráficos renderizados. Lo que me mucho en la época era que tenemos un aparato, un nuevo soporte que admite 650 megas y no tenemos juegos que ocupan 650 megas. ¿Qué hacemos? Pues cogemos y renderizamos vídeos. En esa época también empezó todo el tema de los programas al alcance de todo el mundo, de renderizar 3 dimensiones, el estudio, tal y cual, y los estudios empezaron a meter muchas secuencias, ¿de acuerdo? Y intentaron hacer algunos juegos más o menos, bueno, juegos entre comillas, que eran como viajes interactivos, que eran secuencias a las que podías elegir el control en algún momento, algún cambio, claro, que al final era vídeo renderizado y básicamente acaba de decir, mira, tienes 750 megas de juego. En algunos casos, como dices ahí, en detrimento de la calidad visual. La foto inferior es la que sería la foto de Prisoner of Ice, que sería la segunda parte de Shadow of the Comet. Y de hecho voy a decir ahora una cosa bastante poco popular, que no se sabe mucho de la charla, pero tiene que ver un poco con lo que el inicio del 3D, forzamos 3D porque tenemos 3D. Y encima render tenemos 3D. Por ejemplo, los gráficos de Donkey Country de SNES, que son muñecos renderizados, que nos molan mucho y tal cual, pero si os analizáis a nivel visual,
juegos pixel art de la época, que cuando no se llamaban pixel art todavía otra cosa, eran mucho más bonitos que ese. Nos guste, como por ejemplo saliendo de la partida, era un poco vamos a cortar el 3D, renderizado, y vamos a aprovechar el soporte que había, y era algo muy de la época que se ve mucho en el Prisoner of Size. Una cosa que me gustaría antes de saltar a la Vinterar, que creo que es un elemento de diseño cojonudo y que luego heredó Resident Evil, es el hecho de que el combate no es lo prioritario del juego, aunque el juego tiene combate y tiene armas para defenderte. O sea, jugar a matar zombies no es el objetivo del juego. Y en Resident Evil sí que lo es, pero si te dedicas a matar zombies realmente seguramente no sobrevivas porque la misión de las casas y demás. El objetivo no era me quedo aquí, me enfrento a todo hasta colocar que paso al siguiente parte o siguiente. O sea, era un concepto totalmente diferente. Tienes armas, pero son para defenderte lo que son puntuales. Si puedes subir, huye mejor. ¿No? Que un poco, y eso se ve los que hayan jugado el juego a aquella famosa primera demo de Germania, que es donde todos lo conocimos, yo creo, era el sótano aquel y claro, teníamos la sensación de que, bueno, es un juego y los juegos hay que matar, ¿no? Los quedamos aquí hasta que dejen de aparecer enemigos y matamos. Luego te das cuenta que no puedes jugar a eso, que no se trata de jugar a eso, de esperar a que aparezca un zombie. De hecho, como esperes es mucho peor, puedes huir antes. A mí es un concepto de diseño que me mola ver cuando es el primero que lo utilizó. No sé si es el primero, pero yo creo que recuerdo que es uno de los primeros, que luego en Resident Evil basó mucho eso, su forma de la jugada que tiene en este caso en el Dark es que te deja resolver los conflictos de varias maneras. Una de ellas sería tiro limpio o combate cuerpo a cuerpo. Otra muy interesante sería usando la lógica. En el desván que nos comenta Graham tenemos en el suelo una especie de trampilla, muy en plan Evil Dead, y una ventana. Podemos esperar a que aparezcan ambos enemigos, un zombie de la trampilla y una especie de perro que, bueno, los gráficos de la época no gráficamente daba lo que daba, que atravesaba la ventana y enfrentarnos contra los dos. Podíamos hacerlo y seguramente perderíamos vida en munición, pero el juego nos empujaba un poco a usar la lógica. Teníamos un baúl muy cerca de esa trampilla que podíamos empujar para que ese zombie, cuando intentaba levantar la trampilla, se pegara con el baúl y no pudiera entrar. Al igual que podíamos empujar un armario y tapar esa ventana. Hay un momento de Alone in the Dark que a mí se me quedó marcado a fuego, de esas cosas que ves de más o menos pequeño y te quedas diciendo, madre mía. Y es una escena que he comentado muchas veces, que es una escena del baile, donde en el juego tenemos que recorrer la mansión y hay una escena donde tenemos un montón de figuras paradas en posición de baile. Lo que tenemos que hacer el lunes es poner un disco en concreto, que sería la danza macabra, que a mí me parece una sintonía preciosa y más en este juego, que al poder ser CD digital mete el sonido como si fuera de vinilo, porque realmente lo que tenemos que poner en una gramola es un vinilo. Cuando ponemos ese vinilo, todas las figuras empiezan a girar y a danzar, y tenemos que andar entre ellas sin tocarlas para coger una llave. Si tú tocas una de esa figura, se convierte en una especie de esferas que te van persiguiendo y no puedes acabar con ellas. Esa escena, vista a ojos de un crío, es alucinante, porque te está enseñando un enemigo imbatible, pero que con la sintonía, cómo bailan las figuras, a lo que estás, como estás envuelto, es lo que hace que a día de hoy valoremos a Alone in the Dark como se tiene que valorar. Como tú comentabas, Sweet Home tiene que ver, y mucho, con Resident Evil, pero Resident Evil toma muchísimas cosas de Alone in the Dark. Tenemos cámaras que son prácticamente iguales, la elección de dos personajes, masculino y femenino, el hecho de poder resolver conflictos de varias maneras. Vamos a seguir, porque ahí tenemos también un ejemplo de gráfico pero impoluto. Washboard es uno de los juegos más goremente preciosos que podéis encontrar de la compañía Rosoft, que antes nos había dado juegos como el Vida Unidos, o uno que yo no he podido jugar porque yo no sé inglés, que se llama Personal Nightmare, pero le tengo muchas ganas. Estoy esperando que algún fan lo traduzca. Estos juegos lo que incluían era un gore descarnado, pero claro, como tú comentabas, habíamos alcanzado, o la gente había alcanzado tal perfección con el píxel, que eran pequeñas sombras sangrientas en movimiento. Eso que mis atrás, a muchos de vosotros os sonará esa ruleta, son las contraseñas del juego. Me imagino que todos habéis jugado a Monkey Island, Monkey Island 2, incluso Olvida tenía unas cosas similares donde nos pedían una serie de elementos a girar para obtener unos números, ¿no? Pues que sería para saltar la contraseña. Washboard no tiene nada que ver con la película maravillosa de vídeo que podéis ver en el videoclip que ha montado Iván. Y lo que tiene también Washboard es que es un juego ultra difícil. Tenemos niveles muy fáciles y otros que son ultra difíciles. Tenemos uno de una pirámide, que es la imagen que podéis ver. Tenemos 4 niveles. Sería la pirámide, el cementerio, luego tendríamos una mina y Londres. Londres gráficamente es precioso, donde nos encontramos en aquel destripador. Todo eso acompañado, como os decía antes, con unas instrucciones que prácticamente son un cuento, que tendríais que leer, o como
os comentaba antes, acudir a iVoox a trabajar un programa que hicimos especial donde nos meten totalmente en la historia del título, donde hay una maldición con hermanos. Como os comentaba, Londres mágicamente es precioso. El problema de este juego es que es muy difícil. La primera escena que estáis viendo, que corresponde a las pirámides, es un laberinto que sin mapa no lo vais a terminar, incluso con mapa, como os dejéis un objeto al principio, estáis perdidos. Y Londres, la historia nos cuenta de que tenemos un hermano gemelo que es el Destripador, y justo se comete un asesinato y apareces tú. La gente te confunde con el Destripador, y es una caza constante a tu persona, y hace que puedas moverte lo mínimo posible. Pero lo que tenía este juego, igual que era tan bonito que te picaba intentar ver la siguiente muerte. O sea, tú querías que tu personaje muriera para ver cómo el creador se había ido la pinza y hacía las barbaridades más brutales. De hecho, hablamos con el creador, lo entrevistamos, y aún así la tecnología en esta época estaba muy desarrollada, pero aún así se dejaban muchas cosas fuera. Comentó que quería meter también un nivel con un hombre lobo. Nos comentaba que para crear los puzzles había sido extremadamente complicado por el testing. Pero claro, esto tú bien lo conoces, ¿no? Como desarrollador, que un buen testing es necesario para que el juego no sea o una tour de force imposible o un paseo para mí que se gastaba 7.000 pesetas en la época. Eso yo creo que uno de los problemas de la dificultad del juego no es tanto dificultad forzada, sino dificultad por el juego un poco testeado. No como testeado por bugs y demás y errores, sino testeo de decir, oye, lo que se llama el testeo de gameplay, es decir, vamos a probar, o sea, está muy bien que nosotros como desarrolladores serviremos el juego para que el juego esté bien, pero el juego lo van a jugar 100.000 personas o las que sean, ¿no? O 1.000.000, y necesitas tener claro dónde quieres tu nivel de dificultad y cómo la gente se ha reaccionado a tu juego, que todo algo ocurría mucho en la época. Sobre todo que no sea un juego injusto. Warsaw es un juego muy injusto, al igual que el Vira 2. Puede que usemos un objeto con cierta lógica en nuestra cabeza, pues que en el Vira 2 era muy común usar objetos para hacer conjuros. Hacer un conjuro que no se necesitaba durante todo el juego y perder un objeto que sí que era necesario para terminar en el último nivel del juego. Esto es un gran ejemplo que veremos un poquito más adelante con uno de los juegos más conocidos de este género, que sería Darcy, que es un error constante de diseño, pero que está envuelto con una capa de preciosidad, que veremos un poquito más adelante. Este que tenéis aquí para mí es uno, al igual que creo que Alberto, de mis juegos preferidos. No es un solo Aragorn, mucho menos, pero sí que yo creo que es el juego que si la Universal o la Hammer hicieran juegos realizaría. Pero Darkness, como podéis ver el nombre, también incluye un manual con un cuento precioso de una maldición en un páramo y cómo nosotros, como el elegido, tenemos que ir a desentramar todo el entuerto. Este juego además cuenta con una banda sonora que es de las mejores que podéis escuchar en la época. Usaba una tarjeta que se llamaba Roland, una tarjeta carísima, pero que si la poseías no tenía nada que ver con una blaster. La sintonía, o sea, la partitura, es una pena que Paco Mora no esté aquí. La partitura, como Alone in the Dark y Veil of Darkness, es maravillosa. Da igual, o sea, tú esa partitura la puedes poner en una grabadora que te va a sonar de vicio, pero acompañado con una tarjeta como Roland sonaba pero de maravilla. Este juego además vino doblado en castellano, estamos hablando cuando los juegos ni venían con voces. Este vino doblado donde una profecía nos iba narrando lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, pero todo de una manera muy enrevesada que hasta que no realizábamos la acción no entendíamos. Y tú conociste a la persona que hizo ese doblaje, además. ¿Sí? Y me enteré que es una persona con la que he trabajado años y a través de un post de su Facebook de hace 2 o 3 años me enteré que había sido el que había doblado la voz del narrador en la versión española y había estado trabajando con él. Es uno de los principales programadores de comandos. Yo creo que todos conocemos más o menos por comandos. Y luego he tenido la oportunidad de trabajar con él en otra empresa afuera y nunca sabía el tema. Y lo vi en su Facebook, me dijo, pues un día, ¿qué tiempos aquellos cuando tal y cual? Y nos conocemos en internet y nunca me ha dicho esto. Se llama Jaime, de los 3 o 4 programadores que hubo en el primer comandos y creo que fue su primer trabajo en el que lo contrataron en la editora y quería meterse en el mundo de los videojuegos y como tiene una voz bastante profunda y tal, le pusieron a doblar con 20 años la voz del narrador del juego. Sí, era complicado tener un juego con voces en castellano, aún más. No es el primer caso porque ya teníamos un juego previo de Infocom, Leather Golden of Phobos 2, que vino totalmente en castellano, Amazon Garden of Eden también vino en castellano. Estoy hablando de versiones en disquete, con lo que tenían que reducir la calidad de ese audio para que entrara con todo el juego. Este juego pasa como hablábamos con Waxman en cuanto a calidad gráfica. Tiene unas escenas que tienen un diseño artístico que es alucinante. Tú como diseñador me has comentado muchas veces que este juego para ti puede ser
junto a UFO, uno de los baluartes de los títulos. Sobre todo seguro, además. Y una cosa que yo lo veo siempre más que todo has dicho que lo ves como el juego en el que está mejor reflejado el Universal. Para mí ese juego es la Hammer pura y dura. O sea, las películas de Christopher Lee, mucho más que la Universal, no lo sé. Con ese rollo del pueblo, ¿os acordáis que las películas de la Hammer, como tenían un presupuesto muy limitado y se grababan en 4 decorados, que incluso repetir en películas, pues siempre eran películas con escenarios muy cerrados, muchas veces están en una taberna 20 minutos básicamente para contar parte de la trama, y ese rollo lo tenía mucho este juego. De hecho, empiezas nada más llegar, empiezas a la taberna y las primeras cosas que conoces. Es todo muy teatral, ¿no? Y dices, es todo muy... Bueno, ayuda mucho a la libertad teatral el hecho de la cámara, la visión isométrica que tiene, que es una maravilla. Pero me engancha justo directamente con el siguiente juego que tenéis ahí, que es el UFO. Si habéis estado un poco atentos a las imágenes, es lo que comentábamos un poco al principio. Hay juegos que disfrutan, tenemos Aliens con una estética o basado en la película como más futurista, pero es todo muy clásico. Si os fijáis, Bill Darnes, estamos hablando de la Universal, Alone in the Dark está tirando de Lovecraft, al igual que Salmón de Comet, Nosferatu, Zombie también ha adaptado una película, pero era el zombie, no el clásico, no el haitiano, pero sí el zombie que para nosotros era el clásico. Nosotros habíamos crecido básicamente con el zombie de Romero. Hay dos clases de zombie, el haitiano y el que crea Romero. Cuando Romero crea el zombie que nosotros conocemos, el haitiano desaparece. Quitando la serpiente y el arcoíris de Westcraven, no hay más zombie haitiano. Con lo cual era algo muy clásico para nosotros. UFO no es un juego de terror per se, pero sí es un juego que se puede encajar de ciencia ficción con una invasión extraterrestre, que quizás es uno de los juegos que más mal te lo pueden hacer pasar. Por un lado, por la dificultad, volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. En este caso, yo sí creo que la dificultad medida y ajustada por diseño y no por errores de programación o por errores de no haber testeado lo suficiente, y por otro, la ambientación de sonido. El sonido era una maravilla. Sobre todo, ya no hablamos de música, sino de sonido, diseño de sonido. Y muy importante para el desarrollo del juego, abatir a un alienígena y que ese alienígena no gritara, tienes que estar muy atento porque eso significaba que no estaba muerto. Se podía levantar en algún momento y hacerte la vida imposible. La primera imagen, estas imágenes que veis, la ha preparado el compañero Harden, las fotos son nuestras, pero el montaje es suyo. Me preguntaba, Ignacio, ¿cómo monto esto? ¿Cómo lo pongo? Yo le dije, en UFO hay una imagen que me tienes que poner, que es la que veis ahí. Veis una nave espacial con un entorno muy oscuro. Este juego tenía ciclo de día y noche. Jugar por la noche era prácticamente un suicidio. Tenías, por así decirlo, la parte de gestión, donde te dedicabas a investigar, comprar armamento, contratar tu personal, soldados, científicos y tal, y lo que estáis viendo ahí es la parte de estrategia. Una vez que tú te enfrentabas contra un UFO, contra un platillo extraterrestre, tenías que tener en cuenta usar la medida de fuerza adecuada para no reventarlo, porque cuando tú pasabas a esta fase, ibas a ese platillo y depende del grado de destrucción podías coger más o menos objetos. Era un juego súper complejo, pero jugar ahí, como estáis viendo por la noche, era prácticamente un suicidio porque tú no veías nada. Y te enfrentabas cada vez con enemigos nuevos, con poderes nuevos, y donde había cosas que otros juegos, quitando las Squad, como la energía y tal, no tenían. Y en este caso entramos a una especie de modo de moral o de cordura. Si tus soldados veían que sus compañeros morían, se volvían locos y te hacían unas perrerías que te daban ganas de dejarlo ahí que se muera. Yo recuerdo una vez en el UFO tenía una especie de táctica que era coger una granada, programarla de tal manera de que cuando yo soltara la granada, estallara. Pero mientras yo tenía la granada en la mano, la granada no estallaba. ¿Qué pasa? Que yo iba con mi soldado, se cargaron a dos que tenía al lado, el tío se volvió loco, soltó la granada y me reventó toda la nave. Son cosas que tienes que tener en cuenta en este juego y por lo cual también es tan estresante, porque además estos soldados tenían su nombre y tenían su evolución. Perder a un soldado en un nivel muy adelantado de UFO significaba un roto de tu estrategia total que incluso podía hacer que te hubieras que volver a empezar el juego con lo costoso que era. Un título estresante más no poder, que yo te lo comentaba, es con el juego que peor lo he pasado con la lucha constante de que no me caiga ni un solo soldado. Y luego, pese a que este juego, si para los que no lo conozcáis y queráis que os apetezca echar un vistazo a lo que está en el nivel de jugabilidad, hay un remaster ahora de XCOM y XCOM 2 que básicamente cogen todo lo que está contando Ignacio. La línea de gráficos actuales y más o menos mantienen un poquito peor, porque de hecho no genera esa tensión que genera ese juego. Fijaros que sí que creo que hay un juego actual que bebe de ahí y básicamente coge todo lo importante que acabas de decir. Uno, el estado mental de los personajes que llevas, y otro, la importancia de perder a alguien a la que le has puesto nombre. Que le llegas a coger hasta cariño, que es el Darkest Dungeon. Juego que me comentaste también con un chulo de fondo.
coge todo esto mucho mejor que el remaster que han hecho de este juego. Yo creo mucho, aunque luego la temática y demás cambie, pero es exactamente igual. Lleva al máximo el hecho de tengo que cuidar la mente de mis personajes, porque las mentes se pueden volver locos, pueden tener miedo, o les puede pasar cualquier cosa. Y luego el hecho de perder a alguien, a que lleva mucho tiempo jugando con él, tiene un nombre, tiene unas características que te gusta jugar con él y lo puedes perder, porque lo llevas a una misión en la que muere. Y lo hace bastante mejor, yo creo que, pese a que no es más juego, pero el remaster del Spawn es un juego bastante divertido, pero es un juego bastante, rebaja mucho el nivel de dificultad, no nos pone esa tesitura de dificultad y no, ¿qué pasa si perdemos un personaje? Pero sí lo hace ahora el daño, lo hace bastante mejor. Lo que creo que pasa con este XCOM, a mí me parece un buen juego. El problema es que resta muchas opciones que tenía este Euphoria, incluso tenía la Series Squad, que es el juego anterior de Julian. Aquí, por ejemplo, cada bala contaba. Si perdías tu munición, tenías que ir al cadáver de un compañero y robarle el arma. O sea, hasta esas cosas teníamos que tener en cuenta. Bueno, aquí también, como os comentaba, no solo es Survival, ni mucho menos. Tenemos aquí Splatterhouse, que muchos de vosotros lo conoceréis, basado por supuesto en Viernes 13. Cosa curiosa que Viernes 13, la imagen de Jason que tenemos se genera en la tercera parte. La primera parte, como bien sabréis, es la madre, y en la segunda Jason va con una bolsa en la cabeza. Acabas de spoilear la primera. Bien sabéis que es la madre. Espero que no me guardéis rencor por haber sospechado la mañana. Además aquí en este Splatterhouse la figura de Rick está claramente basada en Jason, incluso la máscara es muy parecida a la de Hockey, un juego muy burro, muy divertido, muy sencillo, quizás las mecánicas son muy arcaicas incluso para la época, pero era tan bonito reventar a los enemigos a golpes y partirlo por la mitad que quedaba gustico. Yo creo que justo además llegó el momento del tirón del gore y en cine, quizá, era esa época que hicieron los 90 con este juego, si no me equivoco. Sí, bueno, son 3 partes, aquí veis las 2 de Mega Drive, porque la primera parte no llegó a Mega Drive, era otra consola, era Turbo Brass, sí. Pero estamos hablando de Splatterhouse debe ser del 90 y poquito. Justo en la época en la que el gore tuvo yo creo películas más importantes, de la 90, ¿no? Básicamente, Mendes y demás, estábamos todos, queríamos sangre, queríamos cabeza reventada, no sé. Y controlábamos a Rick, o sea, controlábamos al que se suponía que era el perseguidor, ¿no? de los jovencitos. Además este juego es muy interesante porque las 2 primeras partes, a pesar de que son muy continuistas, la tercera parte le da muchísimo más profundidad, la segunda y primera parte son de scroll horizontal, la tercera ya es un poquito más Final Fight, con varios caminos, la historia es muy chula, cómo te la van contando. Es un juego que si tenéis un ratito deberíais probar, a pesar de que creo que muchos de vosotros lo conoceréis. Aquí tenemos también 2 pruebas muy interesantes de lo clásico que era todo, Castlevania de Super Nintendo, Master of Darkness, que sería la versión o un clon de Castlevania para Master System. Un juego que en su momento se trató un poco mal por ser un clon de Castlevania, pero ese es un gran clon. Yo os aconsejaría que si tenéis una Master System echáis un ojo porque vais a encontrar un juego muy clásico. La palabra gótico me la habéis escuchado decir varias veces, pero es que este Master of Darkness me parece que es un poquito más a reivindicar. Super Castlevania lo conocemos todos, la banda sonora, la estética, cómo tira también de la iconografía de la Universal. Y aquí seguimos con la evolución de lo que decíamos. ¿Para qué servía un CD-ROM? Tenemos 650 megas, esto, yo lo único que hago es coger esos disquetes, meterlos, grabarme CDs de círculo, limpiar juegos. Y llegan los juegos que yo creo que marcan un poco lo que va a ser el CD-ROM hasta cierta parte de los 90. Uno sería Rebel Assault de LucasArts, que mete escenas de vídeo alucinantes para la época de Star Wars, y otro sería The Strangers. Strangers y Dimeno, que sería su segunda parte, son prodigio de la mezcla entre cine y terror, a pesar de que son juegos que ya se habían jugado antes. Uno que podríamos comentar sería Castle of Thornhill, también de Sierra, son juegos como el Profesor Layton, son minijuegos con una historia que se va desvelando conforme tú vas realizando una serie de minijuegos de lógica. Un juego con una banda sonora espectacular, ambos juegos, y que ocupaba el Elevenor, la florera de 4 CDs, y se ve que es 2 CDs, unas técnicas de compresiones revolucionarias para la época. Y esto a pesar de que, contado así ahora mismo, puede sonar como una evolución muy chula, fue un poco lo que mató en los primeros años los juegos de CD, que se tiraba constantemente de vídeo digital para dar juegos bastante mediocres. Las aventuras gráficas se aprovechan mucho del género, es un género que encaja muy bien con este tipo de género, de las aventuras gráficas. Y aquí tenéis Darkseid 2, la parte de atrás Gabriel Knight, que le dedicamos a un especial, y Dreamwave, que no es de miedo, no es un juego de terror, pero sí que tiene ciertos alicientes que se pueden considerar. La imagen que veis arriba del videojuego es del primer paso. Os comentaba antes que es un error de diseño constante porque es un juego sumamente injusto. Es un juego que si te dejas de realizar una acción,
al final, justo en la última pantalla, puede que te quedes bloqueado y se vea un callejón sin salida. Y el juego no te brinda las posibilidades o las herramientas de saber cuándo te has equivocado, a pesar de que el juego prácticamente es precioso y no doblado al castellano. Este sí que tiene un doblaje al castellano, recuerdas, horrible, malo, pero malo como el dolor. Está realizado además en 16 colores, usaba esta resolución como también hizo Syndicate. Yo creo que para poder tener resolución suficiente para poder reflejar esos diseños tan complicados. Donde el color no es tan importante, porque si uno ve las ilustraciones de Giger no es tanto color, sino resolución y detalle, pues es el verso regresado, es complicado. Sí, de hecho, como comentaba Alberto, el propio Giger estuvo involucrado en el desarrollo de este Dark City. Fue el que pidió de, por favor, aunque tenga menos color, subirme la resolución. Mucho color metálico, el hecho de aprovechar esos 16 colores. Lucas ya había demostrado con Loom que podía andar con Loom, ojo que es un juegazo también, aunque sea de terror, que hay que tener en cuenta. Había demostrado que podía dar mucho de sí. Y el que tenemos abajo, la imagen que tenemos abajo, que no corresponde a ninguno de estos títulos, sería el de no tengo boca y quiero gritar. El nombre en inglés no me voy a arriesgar, pero es una aventura gráfica que realmente es aterradora. Es un poco muy System Shock, ¿no? Un ordenador que ha acabado con toda la raza humana y se guarda una serie de elementos de personas para torturarles de las maneras más locas, aprovechándose los miedos que tienen estos personajes. Un juego con una narrativa también súper interesante. ¿Este lo llevaste a jugar? Es un juego también bastante difícil, pero sí que tiene una curva de dificultad que es bastante más manejable que Dark City. Dark City es un juego que yo siempre he considerado muy justo. Una cosa de Dark City que está en comentarios, no sé si recordáis un artículo en Micromanía sobre el desarrollo de Dark City, y donde contaba cómo fue la implicación de H.R. Giger en el propio desarrollo, que realmente sí que estuvo en el diseño de los personajes. Ahí recuerdo que los artistas del juego comentaron que sufrieron mucho con Giger, porque necesitaban diseñar nuevos personajes. Giger no participaba en el diseño, sino que decía sí o no a lo nuevo. Y básicamente era un no casi la mayor parte de las veces. Es decir, son artistas tratando de crear nuevas criaturas, nuevos escenarios, nuevos diseños, pero que tienen que seguir el estilo de Giger y encajar. Y claro, y era un infierno bastante importante el hecho de sé que el 90% del trabajo del último mes lo va a quitar. Es muy complicado, súper complicado, sí, nos ayuda muchísimo. El protagonista de la aventura era Mikey Dawson, además, que también es una leyenda urbana que, como podéis ver, son gráficos digitalizados y se decía que el actor que había dado vida a Mikey Dawson había acabado loco. Y este actor salió en una entrevista y dijo: no, yo no he acabado loco, o al menos me dice mi otro yo que no estoy loco. Esa es una anécdota que siempre me ha hecho mucha gracia. Tenemos aquí también varios juegos de Sega, Fantasmagoria, Gabriel Knight 2 de Best Within, Fantasmagoria 2 lo que tiene es que son la friolera de 7 CDs, o sea, es una auténtica cantidad de datos brutal. Esto de los CDs, los datos, daría para otro debate que yo creo que está muy a la palestra con lo que ha hecho Nintendo de cerrar su tienda virtual, es el amor por lo físico y en contra de lo virtual. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo, por ejemplo, tengo este Fantasmagoria y tengo el CD 4 roto y lo tengo inutilizable. En este caso me daría igual que Nintendo no retirara que no, porque aunque el juego no es de Nintendo, no sé si veis el símil. Lo físico también se estropea y estos juegos con tantísimos CDs, posiblemente después de tantos años te falle uno, ya que la aventura o el juego que sea te falle. Seguimos aquí porque esto también lo hablamos Alberto y yo, y es muy interesante. La cantidad de first person shooters que se aprovecharon, entre comillas, o que usaron este tipo de ambientación para generar mundos totalmente espeluznantes. Doom no es un juego de terror, pero sí que es un juego de sustos, que si jugasteis en un momento más de un sobresalto os daría. Y bueno, ya sabéis que es Vox Populi, que su diseño se basa mucho en Alien y en Posesión Infernal. El de abajo es Summit, que sería una especie de Metroid Prime primigenio, donde teníamos varios caminos, donde íbamos adquiriendo varias habilidades para ir abriendo parte del mapa que ya habíamos visitado, pero que no podíamos entrar porque no teníamos ese doble salto. Os lo pongo como ejemplo. Tenemos Loot 2, que Loot es un juego también espectacularmente divertido, super gore. Painkiller, que también es muy heredero de Doom, y los enemigos también tienen ese toque sobrenatural bastante llamativo. Algo por ahí en el medio que se llama Real of the Haunting, que estéticamente es un first person shooter, pero tiene muchos más elementos. Y tú también me comentabas que hay un juego hecho con el engine de Unreal, que también metió Manuel Bill Parker, y sería el Undying. Sí, el Undying, no sé si lo dices la época, era un juego que me decía Ignacio, yo creo que no lo catalogaría como terror, pero sí tenía momentos, o sea, primero toda la temática de Clive Barker, y lo segundo tenía momentos de sustos muy
Después de tanto criticamos el cine, sustos de audio y de rápidos, pero que en ese momento funcionaban y que no estábamos muy acostumbrados a ver momentos donde mirando el espejo de repente aparecía algo detrás y no había nada, ¿no? Y yo lo tengo en buen recuerdo, primero por la temática, lo segundo porque hacía cosas que hasta ese momento no había visto en el juego. Y una cosa que estaría muy bien reforzar sobre lo que has dicho de Doom. Doom al final nos daban una motosierra, la primera vez que nos daban una motosierra, en una época que acabamos de ver Evil Dead y sus continuaciones. Es decir, está directamente relacionado con el cine de terror, aunque no fuera un juego de terror, pero dan una motosierra para matar demonios sobre la temática y siempre no tiene nada que ver, ¿no? Que es algo muy interesante. Siempre a mí me gusta comparar como el cine siempre y el videojuego ha ido muy en paralelo con lo que había. O sea, que va saliendo siempre va muy de la mano de lo que en el cine en ese momento se estaba haciendo. Y aquí tenemos el ejemplo claro de qué pasa cuando se invierte el curso natural de la historia hasta entonces, que es cuando el cine se empieza a fijar en los videojuegos. Resident Evil, más o menos, hemos hablado bastante de él, sería como una anonimidad, salvando las diferencias que nos monado, pero sí que es el primer juego donde la industria se fija para hacer un título y meter algo más de dinero, a pesar de que hayamos tenido títulos bastante interesantes para mí como Mortal Kombat, pero todos sabemos el escalón que fue Double Dragon, Super Mario Bros. Resident Evil sí que ya es un éxito. De hecho, ya tenemos prácticamente hasta el día de hoy, que ha salido la última película hace un par de años, que no sé si son 6 o 7 partes, yo me quedé en la tercera, pero aquí ya hay dinero, ya hay pasta, y se crea una industria aparte del videojuego, con Milla Jovovich y el director, que no sabía que es su marido, de hecho, nos había dado Horizonte Final, que era para W. Anderson, y estábamos todos locos por ver lo que nos podía dar. No es una película que me desagradara, a pesar de que no tenía nada que ver con el videojuego. Coge el nombre y la trama más. del virus ese o lo que fuera y un poco más. Pero hay que tener en cuenta eso, es una de las primeras películas que realmente dicen, ojo, que aquí tenemos ahí pasta. Sobre zombies que os comentábamos antes, os comentaba el juego de zombie de Ubi, igual que tú comentabas el de Wii U. De aquí tenemos otra clara referencia al cine, pero que dicen, ojo, nosotros hacemos Dead Rising, que se va a hacer en un centro comercial lleno de zombies, pero nosotros no tenemos la licencia de Romero. De hecho, el propio juego ya te avisa de que el juego no tiene ningún tipo de licencia de Romero, que es algo que pasaba ya con el zombie de Ubi. Si os fijáis aquí lo que os comentaba, tenemos zombie, pero realmente zombie es el amanecer de los muertos, zombie se llamó aquí. ¿Algo que comentar tú de este juego? Porque también el verte acosado tan brutalmente por miles de bichos también daba a... O sea, pero fíjate, lo que te comenté está en mi top 10 de juegos de siempre. O sea, Dead Rising es un juegazo terrible y además es el típico juego que no te entra la primera, lo compras, te gustan zombies, tal, no es lo que esperas, porque de hecho tiene una temática, un estilo visual bastante poco realista, con un cartoon, tiene mucho humor. Y es lo típico de esto no es lo que yo esperaba. Pero luego, alguien te habla bien de él, rescátalo de la librería, pruébalo, que tiene cosas, pero a la larga y tal. Y tiene cosas buenísimas. Lo primero, aunque parezca que la temática no es muy. Con el tema del humor, no es una película no es un juego de zombies, es un juego de zombies puro y duro. Y de hecho, es el primer juego que refleja, oye, estos no son zombies, con lo cual hay muchísimos zombies ahí. Miles de millones de zombies te van a rodear, ese miedo a no estoy tranquilo en ningún sitio, pues puede aparecer uno, ¿no? Que de hecho el único sitio donde estás tranquilo es en una base que tienes donde puedes ir a acabar partido y poco más en los baños. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, la historia tan divertida que tiene y el hecho de que los jefes no sean los tipos que nos han presentado siempre las películas de zombies. Los más malos no son los zombies al final, sino son las personas que aprovechan la situación del mundo sin leyes y tal, ¿no? Que al final son los locos que ejercen de jefes finales en las diferentes fases del juego. Algo que la propia película de Romero ya nos dejaba entrever. No fue el primer juego de zombies que tuvimos con humor, también estuvo por ahí Star de Zombies, Zombies Hitman Reborn, también que es un juego de consola súper divertido, una especie de gameplay bastante interesante, pero sobre todo muy gracioso. Había un montón de juegos con temática de terror, cuyo diseño artístico fuera lo que estamos tratando ahora. Uno de ellos se llama Vampire Hunter D, que yo creo que lo conoceréis todos, basado en un manga acojonante para la época de Animators, que es un juego que además pasó un poco sin pena ni gloria, que en principio empecé, sí que llamó bastante la atención, luego prácticamente pasó desapercibido y es un juego que tiene una banda sonora muy chula y el juego también es muy divertido. Sobre todo la ambientación que tiene, ese rollo, volvemos un poco al monstruo clásico. Quizá, en un mundo, en un momento donde el zombie empezaba a destacar, sobre todo en el mundo de videojuegos y igual, vemos a la ambientación clásica, en muchos casos una especie de ciudad tipo Londres, muy victoriana, el rollo clásico y gótico de siempre.
Luego, si el control y demás era algo complejo, era un juego que intentaba cosas en combate en tercera persona, que era complicadillo, era un poco de la época, estaba muy probado. Yo creo que fue eso lo que hizo que no llegara a mucha gente. Bueno, todo aquel que haya probado el primer Tomb Raider, me imagino que sabrá a lo que se refiere Alberto. El cambio tan brusco, de las 2D a las 3D pasó mucha factura en los controles. Tenía que salir Silent Hill, por supuesto, no puede haber charlas sobre estas temáticas en la llegada y la erupción de este juego de Konami, que hacía una cosa que ahora mismo ya conocemos todos, que es sacar ventaja de la flaqueza de la consola, por la ilusión de esa niebla, para dar esa sensación de terror, y es que la consola no daba más de sí, algo que también pudimos ver en Medal of Honor, por cierto, también en el diseño artístico del juego, no la niebla, pero sí aprovechar los defectos de la máquina para crear una sensación como más desasosegante. Claro, una limitación que casi todos los juegos utilizaban, que era poner una niebla aquí para no tener que pintar un escenario gigante y que la máquina no puede mover, y utilizamos la niebla como elemento de misterio y terror, y luego otra cosa importante del juego es el sonido. O sea, el sonido, el Silent Hill 2 y el sonido que tiene y el trabajo de Yamaoka ahí sería otro juego totalmente diferente. Claro, eso lo hablaba hace nada con el compañero Iván, de Cine y Otras Horas, en su podcast 7 Notas en Negro, lo hablábamos con Sinister. Estuvimos hablando de la banda sonora de Sinister y que bebía mucho de la obra de Yamaoka en Silent Hill 2, porque tiene como dos vertientes. Primero tiene lo que sería la banda sonora sinfónica, que bueno, poco se puede decir que no haya uno se vais ya, porque es absolutamente maravillosa, y luego el sonido desasosegante. Sinister aprovechaba este pequeño punto que había dado Yamaoka para que en algunas escenas escucháramos una especie de sonido industrial que nos provocara desasosiego y comodidad. Silent Hill usa esto, podemos estar andando y empezar a escuchar sonidos industriales que no sabemos de dónde provienen y que hace que estemos inquietos por ver de dónde proviene eso que no sabemos muy bien qué hace ahí. También incluye lo que sería una historia bastante más, entre comillas, trabajada de lo que habíamos visto hasta ahora, y da pie quizás a una de las, para mí, junto a Mortal Kombat, de las mejores adaptaciones, que sería la que tenéis ahí de Silent Hill, porque respeta varios puntos, no se mete en camisa de 11 varas y sobre todo porque coge algo que convierte a la saga, la de los videojuegos, en lo que es a día de hoy. La banda sonora respeta la banda sonora del videojuego, y eso no es muy común en la industria del cine. También el terror en portátil durante mucho tiempo fue una cosa como muy alejada, no se asociaban. Tenemos aquí el remake del primer Resident Evil, Shattered Memories, y el Silent Hill Origins. Shattered Memories a mí me parece una cosa muy extraña, pero muy interesante. Es que vamos a coger la historia de Silent Hill, no lo vamos a contar igual, pero vamos a eliminar todo aquello que tenga que ver con el combate. Ahora mismo solo puedes correr, vivir, porque es una persona normal, quitando a Alberto, que es como un Rambo, en un mundo peligroso huiría, menos Alberto, que se le diera guantazos. Aquí nuestro personaje no se puede defender, solamente puede huir. Incluye una cosa muy interesante, que sacó provecho luego un videojuego que también me pareció alucinante, que es Until Dawn, que tenemos una especie de visita a un psicólogo donde nos va haciendo una serie de preguntas, y dependiendo de nuestras respuestas, el juego cambiará. No son grandes cambios, pero sí que, por ejemplo, nos dice, como ejemplo, píntame esta casa. Tienes una serie de colores, y si tú pintas el tejado de rojo, cuando en el juego esa casa aparezca, el tejado será rojo. Te va haciendo una serie de preguntas como, ¿has sido infiel alguna vez? No, sí, me estás diciendo la verdad. Y depende de esas decisiones, la trama, con ligeros cambios, va moviéndose hacia una dirección u otra. Shattered Memories es un remake que pasó sin pena ni gloria, pero yo creo que es muy interesante, y Until Dawn coge ciertos puntos de ese juego. Continuamos un poquito también con uno de los juegos más aterradores para PlayStation 2, cuya parte para mí sería la segunda, la mejor parte para mí. Aquí lo que pasa es que ya fusiona también el terror que estaba tan en moda, que veremos un poco más adelante con Phil, el terror asiático que nos llegaba, a pesar de que ya estaba el paralelismo entre lo que el cine está presentando en una época y el tipo de videojuego de terror que se está haciendo. Lo que tú dices, además, hay un punto de inflexión, si os fijáis. Se acabaron el terror clásico, se acabaron los vampiros, se acabó Drácula, se acabó el lobo. No, ahora son zombies, terror asiático, terror psicológico tipo Silent Hill. Por eso es lo que comentábamos al principio de la charla, la evolución que ha tenido, igual que el cine, de tirar de obras literarias muy clásicas hasta la evolución que tenemos hoy, que ya toma su propia entidad, genera sus propios monstruos, genera sus propios iconos, y a día de hoy Pinhead es tan conocido como cabeza pirámide. O sea, nuestro cabeza pirámide de Silent Hill es el Freddy Krueger de la saga de Pesadilla. Oscure es otro juego que me parece súper divertido y también está un poco olvidado. Nos dejaba jugar a dobles, era también una especie de versión encubierta de The Faculty, que parece una película divertidísima. Es una especie de Faculty, es una especie de la invasión de los ultracuerpos,
Y Obscure lo bueno que tiene es que además de que es muy loco, incluye una banda sonora que por aquella época pegaba mucho, que es lo mismo que hacía de Faculty. Un juego que si no conocéis, acercaros a él porque además permite jugar a dobles de modo cooperativo y es súper interesante. De su segunda parte, mejor que huyáis un poco porque es bastante complicado. Bueno, Alberto, llegamos a la cosa. Esto es un poquito más complicado de lo que parece. Esto es, si hemos dicho que venía en paralelo con lo que están haciendo el cine, coger un juego de una película que no sé cuántos años había pasado, 15 quizá, con respecto a lo que había salido la película. Sí. Y coger, retoma una película clásica y dice, se puede hacer algo, pero básicamente porque la película permite hacer algo bastante interesante. De hecho, fíjate que tenemos unos amigos este año haciendo un juego de máster basados totalmente en la película de la cosa y el juego de la cosa. Y porque creo que se pueden hacer cosas muy interesantes en lo que permite. Además, un escenario cerrado, con un enemigo desconocido y el juego. No sé si llegaría tarde por el. Pero no, supongo que a los que les gustaba la cosa, pero fue un juegazo. A mí me gustó mucho. Y yo creo que es un setting que se presta a poder hacer cosas muy interesantes. Y que actualmente se podría aprovechar mucho mejor. En su momento. La cosa a mí de John Carpenter me parece una película muy interesante por muchos motivos. Primero, como todos sabéis, es un fracaso de taquilla, e incluso en el ABC de aquí de España la trata como si fuera prácticamente basura. De hecho, el crítico dice, a mí me gusta la original. Como crítico no puedes decir eso, porque la cosa no es un remake del Enigma de Otro Mundo. El Enigma de Otro Mundo es una película de ciencia ficción de los 50 y la cosa no es un remake de esa película, no, la cosa está adaptando un relato, que es el de hay alguien ahí. Cuando se crea esta película, cuando John Carpenter saca la cosa, se la trata como la mierda. En pocas palabras, a pesar de que no podemos decir tacos. Lo que pasa es que con el tiempo se convierte en una película de culto, por varios puntos. Uno de ellos es el terror psicológico y el no te fíes absolutamente de nadie porque cualquiera puede ser la cosa. ¿Cómo representas eso en un juego? Yo creo que es súper complicado. Pues este juego lo que tiene es una especie de mini motor de generación de empatía. Tú vas con una serie de personajes que pueden confiar en ti o no. Dependiendo de tus acciones, confiarán en ti, te harán caso o te tratarán, incluso pueden confundirte como que tú fueras la cosa y volverse contra ti. Me pareció en su momento un alarde de adaptación, de ver lo que generaba la cosa cuando tú la veías, puede que sea ese, pero ese de ahí ha desaparecido, igual es ese. En el juego pasaba lo mismo, tú si perdías de vista a un compañero a lo que vos le decías, ojo, a ver lo que hago, pero no podías tratarlo diferente porque el compañero se podía volver contra ti. ¿Cómo ganábamos empatía? Dándole munición, dándole armas más poderosas, dándole botiquines. ¿Cuál era el problema? Que si el compañero era la cosa, todo lo que le había estado, cuando se convertía, lo perdías. Con lo cual, tenías que estar constantemente vigilando las reacciones de la gente. Luego tuvimos la continuación de la cosa también, que también se trata muy mal, pero me parece bastante chulo. Y este trinomio me parece que si no lo conocéis en conjunto deberíais hacerlo. También tuvimos nuestras versiones de Evil Dead. Bueno, ya que sé, en este caso ya no podemos hablar, por lo menos por mi punto de vista, los juegos de Italia. Yo no les hice mucho caso ni me atrajeron mucho en su día. O sea, poco tengo que contar sobre el Evil Dead. Son juegos poco remarcables, como bien dice Alberto, porque a él no la trajeron, pero si os fijáis, la primera pantalla es el juego de Commodore 64, vista cenital. O sea, fijaros la evolución que hay de lo que tenemos ahí a lo que hemos terminado viendo. Los dos que tenemos ahí, a pesar de que hay más, hay otro de PlayStation 2 que yo no tengo, se llama Fistfoot o Bombástico, o así me parece que era el nombre, no me acuerdo muy bien. Este es un juego de móvil, de tablet, de sentido de los muertos. Mira, un Tower Defense, que no está nada mal además, en la que estás en el castillo de la película y te va viniendo las horas. Eso no lo conocía yo, saco algo bueno de la charla. Este Evil Dead Hide to the King intenta imitar a Resident Evil, falla estrepitosamente, el juego es bastante mediocre, no se aprovecha de todas las cosas buenas que puede dar la saga. Cyber Regeneration me parece un juego muy divertido, cuenta con Bruce Campbell, la voz del personaje de Ash, cosa que también hace Hide to the King, cuenta con una serie de personajes que hacen que el juego sea muy loco, muy divertido y que quizás continúe la evolución de lo que podía ser el humor que vimos en Terroríficamente Muertos. No ha tenido suerte Evil Dead en cuanto a la adaptación a videojuegos. Tenemos otros juegos que no son tan conocidos. Aquí tenemos una pequeña referencia a Cruise Mountain, que también salió para Wii, una consola que me parece maravillosa, pero está muy denostada. Y tenemos Cold Fear. El único problema que tuvo Cold Fear, si no lo habéis jugado, es que salió a la par que Resident Evil 4 y lo mató. Pero Cold Fear es un juego que coge todo lo bueno que tiene Resident Evil 4 y lo mejora. Aquí podemos apuntar mientras andamos, pero hay una cosa que se convierte en enemigo del juego y además es un enemigo mortal, que es el barco. El juego se desarrolla en un barco que tenemos una llamada de auxilio un poco
un poco trillado todo eso y nosotros tenemos que ir a socorrer al barco en medio de una tormenta perfecta. ¿Qué pasa? Que el barco está continuamente golpeado por las olas y nosotros nos movemos conforme se mueve el barco. Podemos estar andando tranquilamente, que nos salte una ola, coja nuestro personaje y nos lo tire y movemos directamente. Un juego donde la munición es muy importante, con puzzles muy interesantes, estéticamente una maravilla, con un doblaje al castellano alucinante, porque Ubisoft puede ser muchas cosas, pero cuida muchísimo los doblajes. Este Call of Duty se va a jugar, ¿no? Entonces, no lo conozco, no he dado a jugar nunca eso. El anterior, por cierto, el anterior juego merece la pena jugarlo a día de hoy. Ahí no se atrevía a decir que mejora Resident Evil 4. Siempre que te están esperando fuera unas personas. Me refiero a que incluye cosas. Resident Evil 4 me parece un juego de los mejores que haya jugado, pero no me parece un buen Resident Evil, porque abandona lo que a mí me gusta del Resident Evil. Pero yo, si tú Resident Evil 4 me parece un juegazo precioso, alucinante y divertidísimo. Es muy fácil jugar al juego anterior porque hay una versión en Steam, además, si no me equivoco. Y bastante fácil de conseguir, o sea que. Y funciona muy bien los ordenadores actuales y merece la pena echar un vistazo, pese a que tiene pues, el echarte para atrás un poco los gráficos de hace 15 o 20 años, pero bueno, yo creo que nosotros para eso. Sí, no, eso particularmente a mí no me suele suponer una traba. Este juego que tenéis aquí, Call of Duty, también es algo que habéis oído muchas veces, es muy interesante por muchas cosas. Primero el juego no vino en castellano y usaba un inglés bastante complicado, incluso para gente que tuviera dominio. Gracias a los fans, como siempre, llega Gran Delan y saca una traducción para un juego que necesitas estar constantemente atento a lo que pasa. A pesar de que se ve como un first person shooter, no lo es. Al principio es un juego de investigación donde nos metemos directamente en el universo de Lovecraft, pero de una manera como yo no había visto prácticamente ningún título, quitando Eternal Darkness, para GameCube, que no ha salido aquí. Lo que bueno que tiene este Call of Duty es que Lovecraft hacía mucho hincapié sobre todo en la psicología de los personajes y que cuando te enfrentas a un terror que te sobrepasa te puedes volver loco. En este juego teníamos eso de una manera también muy, entre comillas, muy divertida. Cuando había algo que a nuestro personaje le pudiera inquietar, empezaba a ponerse borroso en la pantalla y si teníamos un arma en la mano nos podíamos llegar a suicidar. El juego tiene unos momentos que yo no lo he pasado tan mal en tiempo. Hay un momento que tú estás en un hotel y los aldeanos del pueblo donde estamos empiezan a golpear la puerta, empiezan a intentar abrirla y tú tienes que estar escapando mientras mueves armarios, cierras, echas cerrojos, escapando por la ventana. Te genera un estrés de escuchar cómo van hablando entre ellos, vete por ahí, vete para la puerta, va a intentar escapar por la ventana, que es un momento épico. Los Fear. Un clásico y un juego de terror de verdad en el sentido más, quizás sea el primer juego de terror más moderno, o más cercano a lo actual, por muchas cosas, y donde generaba terror de decir, dejo de jugar ahora con la tensión que me genera básicamente lo que me hace ahora casi el 7, no sé si llegamos a hablar de ello, porque primero estamos yendo de una entre una cosa y otra, al final le vamos a dejar, va a ser difícil que enseñes a programar hoy. Pero bueno, no pasa nada. Y, o sea, es un juego que generó terror, ya no eran pequeños sustos, sino era un juego de terror de verdad, de estar en tensión durante mucho tiempo. Y hubo bastantes partes, luego tenía además elementos técnicos muy complejos que me ayudaron a generar esa sensación, porque lo que decía al principio, el no creerte lo que estás viendo también te aleja un poco de la sensación de generar terror, ¿no? Si en el momento que la tecnología avanza, los gráficos avanzan, la iluminación avanza, realmente te crees realmente estar ahí, realmente la sensación de generar terror es mayor. Y Fear yo creo que fue uno de los primeros que técnicamente ya dieron un salto para hacer generar terror bastante intenso. Y era súper puntero para la época, usaba la máxima tecnología que había, a pesar de que sí que los escenarios se repetían mucho, tenía la figura de Alma, que es la niña, mujer que nos va a acompañar durante toda la historia, y lo que sí que tienes que, además de que te lo pasas bien masacrando bichos o enemigos, es que la historia que te está contando te pica mucho la curiosidad por saber de dónde viene este personaje, a dónde va, qué ha ocurrido para que llegue en el estado en el que está. Y es un shooter que John Carpenter ahora mismo es un hombre mayor que ya tiene su vida hecha y dice: a mí me encantan los videojuegos y Fear es mi juego preferido. Pues si dice John Carpenter, pues oye, por algo será. Alan Wake también es otro título que a mí me impactó mucho. Sería una especie de recreación de una novela de Stephen King con un escritor en ese bloqueo, donde tenemos hincapié mucho en el uso de la luz, de las sombras, donde viven muchas fuentes. De hecho, si lo veis en el televisor que tenemos ahí, que está viendo Alan, se emite una serie que es The Night Scream. Esto sería un homenaje
a una de las mejores series de que podéis encontrar de ciencia ficción, terror, que sería Los Límites de la Realidad, una serie que no sé si la habéis visto, pero que es absolutamente maravillosa. Yo aquí es la última foto que he puesto, también por tiempo tenemos que ir terminando, de Last of Us, un juego que yo no he podido jugar hasta hace poco, a pesar de que todo el mundo me había hablado muy bien de él. Y todo el mundo me había dicho, que cuando juegues a este juego, los 10 primeros minutos te vas a quedar con el culo torcido. Y es así, es un juego que me imagino que todos habéis visto. Y que sí que me parece que lo que incluye en esta serie de títulos a raíz de un tiempo a esta parte es una narrativa que es para mí espectacular. Uno de los juegos con los que yo más he disfrutado a día de hoy sería con The Walking Dead, con las aventuras gráficas de Telltale Games. Si entras en la historia, son unos grandes juegos. Si la historia no te gusta, son realmente malos porque apenas hay interacción. A pesar de que te vende, Telltale Games te vende como que las decisiones que tú tomes van a ser muy importantes, es absolutamente mentira. Da igual lo que hagas, que el resultado va a ser siempre igual. Lo que pasa es que con lo que tienen estos juegos, por lo menos, sobre todo en su primer episodio, es que te sientes tan identificado con el personaje que hace que la historia la sientas como tuya. No sé si habéis jugado a alguno a The Walking Dead de Telltale, por no meteros mucho spoiler, porque me gustaría que lo disfrutarais. El juego, en este primer episodio, encarnamos a una persona que va a tener que cuidar de una niña pequeña durante todo el apocalipsis zombie, y esta persona no es familiar de esta niña. La empatía que generas con el personaje de la pequeña es algo que yo hasta el día de hoy no había sentido en un videojuego. Y tiene un final que cuando lo terminas dices, ¿qué he hecho? ¿No? ¿A qué he jugado? Yo hasta que vuelva a tener algo así, no sé lo que pasará. ¿Y luego cómo ves? De Telltale Games. El de Last of Us yo no lo he terminado, os comentaba que he empezado a jugar hace poco y lo intento disfrutar despacio y demás. Me está costando mucho porque yo no soy de jugar en consola. Yo, como podéis ver, me crié con Spectrum y tal, soy de jugar en PC, pero estas cosas, al menos que tires de emulador, que este juego ya empieza a funcionar en los emuladores, hay que recurrir a la consola. Yo me he comprado consola simplemente por algún título, como me compré la PlayStation 2 por motojuego, para que os hagáis una idea. Sobre la narrativa de los videojuegos, además Alberto me dice que estamos viviendo un momento súper dulce en cuanto a videojuegos de terror, por títulos como Outlast, Amnesia, o sea, hay estudios independientes que hacen cosas que quizás no pueden hacer los grandes, de un tamaño bastante decente. En Suecia, por ejemplo, Fictional Game, que no sé si conocéis Amnesia, que es un juego de terror que además está basado vuelven a la temática gótica y vuelven a cosas que a lo mejor hizo Clocktober, como el huir, no enfrentarte al enemigo, sino tener que huir y esconderte, que lo hace muy bien y lo pasa fatal. Entonces, es una compañía que se ha especializado en hacer juegos de primera persona de PC, y bueno, también hay versiones de consola, y de hecho su último juego es el Soma, también es un juego muy recomendable y un juego de terror muy chulo. Más juegos que has comentado antes, como el juego de no, mucho antes de la charla has hablado de las decisiones, es un juego sobre las Walking Dead, Until Dawn. Eso es, Until Dawn. Until Dawn es un juegazo que tuvo malas críticas porque quizá presentó una historia en prensa en la que todas las decisiones de verdad no tenían importancia, luego realmente no eran tantas por las complicaciones que tiene el hecho de que una historia sea realmente que tenga múltiples finales por las decisiones, pero aún así es un juego muy disfrutable, es un enlace puro y duro. Las decisiones importan, no tanto como me gustaría, pero importa, es un juego que recomendaría. Y ya lo último que he hablado antes, que realmente es terror, de verdad, de que a mucha gente seguramente por mucho que le guste el cine de terror no va a querer, que es el Resident Evil 7. Sobre todo si lo juegas en VR, o sea, es una locura. He tenido la suerte de poder probar en su momento, hace bastante tiempo, Resident Evil 7, el ánimo que salió con las gafas. Yo no había usado gafas de 3 dimensiones y de verdad, lo pasé fatal jugando el juego. Lo que pasa es que ese juego, o por ahora esta tecnología tiene un problema para mí, es que mientras yo iba muy rápido andando sin pararme a mirar las cosas, no me mareaba, pero en cuanto me dijeron, mira, tienes que buscar una llave, tienes que ir con más tranquilidad, pegué un mareo que me cachis la mano. Pero es el primer juego desde hace tiempo que yo he jugado en PC, como os decía, me lo he terminado y he acabado con la sensación de decir, he desaprovechado el juego, este juego no lo tengo que jugar así, porque la inmersión que tiene con las gafas es tan alucinante. O sea, yo intentaba, como cabroncete que eso, intentaba usar en la costura, ¿no? Pues intentar mirar por detrás de un cuadro a ver qué se ve. El juego tiene un acabado alucinante y son muy perros los de Capcom y te ponen en cada situación para cuando llevas las gafas acojonarte, que es algo que yo creo que el futuro irá por ahí cuando sea algo más monetariamente más posible, que todos nosotros tengamos unas gafas. Veremos, no sé, las VR todavía no acaban
desviar precisamente por eso, por el número de gente que compra los aparatos, que no es tanto como los desarrolladores que vienen. Entonces, yo creo que el objetivo es sacar juegos como Resident Evil 7, que pueda jugar con gafas y pueda jugar sin gafas, no sacar solo juegos exclusivos de VR, por lo menos por ahora. Pues en nuestro caso, a menos que Alberto tenga que comentar algo más, hemos empezado con retraso, por eso nos hemos dado tanta prisa y alguna cosilla más que queríamos comentar. Si no tienes nada que comentar, si no queréis hacer ninguna pregunta, le damos paso ya al compañero Frank, que también tiene una charla que tiene tela en cuanto a complicación. Si tenéis alguna cosilla, si no, chapamos. ¿Sí? Bueno, pues entonces cerramos. Muchas gracias.